El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:22. Contertulia, amigos, amigas, actualicemos información. Quiero ratificar a la audiencia que a partir de la medianoche está ya en plena vigencia el decreto ejecutivo que derogó el 883 y que a su vez echó abajo el aumento del precio de los combustibles. Pero a ver, ¿la figura es derogar o dejar sin efecto? Porque en el texto dice dejar sin efecto. Pero es derogar. Pero no se usa la palabra derogar. Sí, pero es derogatoria, ¿no? Pero no se usa la palabra derogar. Pero es lo mismo, ¿o no? Me parece que no es igual. Yo Yo creo que es lo mismo. Me parece que no es igual. Ayer conversábamos con algunos abogados y nos explicaban que el efecto jurídico no es el mismo. ¿Ya? Ajá. Mira tú. Entre derogar y dejar sin efecto. Bueno, no hablemos del efecto jurídico, hablemos del efecto práctico. Y el tema es que esta madrugada, mientras me trasladaba hasta acá a la estación, pude constatar que en las estaciones de servicio retornaron los precios que estuvieron vigentes hasta las 23 horas con 59 minutos del miércoles 2 de octubre. La extra a $1.85, el diésel a $1 con 0.37 centavos. Esos precios están vigentes. Derogatoria, dejar sin efecto, habrá una discusión jurídica como bien lo plantea el contertulio, pero más allá de eso, de la discusión jurídica, el efecto práctico es que 11 días después, digamos 12 días después, queda sin efecto esa medida y los precios del galón de las gasolinas extra y ecopaís y del diésel automotriz vuelven a su estado original, a lo que estuvo vigente hasta hace pocos días. Increíble, ¿no? Que 11 días después tomes, o 12 días después tomes esa decisión. Que ya lo vamos a comentar. Que le ha costado pérdidas de vidas Terrible. Humanas y económicas al país. Yo ¿no? tengo una sensación que O sea, ya te voy a contar a ti y a los oyentes. Te podías ahorrar toda la tragedia, ¿no? Por Dios, o sea, sí me pongo a reflexionar en eso. Igual pasa con el tema de las tarifas. En la madrugada de hoy, y actualizamos la información, yo había posteado muy temprano un tuit dando cuenta del retorno de los precios de los combustibles al estado anterior y alertaba que el día de hoy la ANT se va a sesionar. Bueno, la ANT antes de la sesión ya ha tomado una resolución. Hoy habrá una sesión de la ANT simplemente para formalizar, pero en la madrugada ya se emitió un comunicado de prensa que da cuenta que las resoluciones 77 y 81 emitidas por el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito que establecían el incremento de las tarifas del transporte público urbano, inter e intraprovincial que eran insubsistentes, de acuerdo al decreto ejecutivo 894. Con ello, rigen las tarifas anteriores desde las 0 horas de este martes 15 de octubre del 2019. El gobierno nacional, conforme lo acordado con las organizaciones indígenas, emitió el decreto ejecutivo 894, mediante el cual se dejó sin efecto el 893. Con esto, dice, se revierte el incremento del 32% en las tarifas de transporte inter e intraprovincial y de 10 centavos adicionales para el transporte intracantonal y urbano, determinados en las resoluciones 77 y 81 del directorio de la ANT. El directorio del organismo en sesión extraordinaria formalizará estas disposiciones hoy y de esta manera se iniciará la generación de una política integral de subsidios a los combustibles. Señores, quisiera reportes de ustedes, de la gentileza de ustedes, oyentes amigos. Quisiéramos saber si están cobrando los valores. En el caso de Quito, si volvimos a 25 centavos. Yo no sé si los señores buceros, los señores transportistas, los conductores de los buses, tienen conocimiento de esto y están cobrando otra vez 25 centavos. Ya no pueden cobrar en el caso de Quito 35 centavos según esa resolución. Tienen que cobrar 25 centavos. También quisiera saber, y en minutos voy a certificarlo, si por ejemplo el transporte municipal está cobrando 35 centavos, porque hasta ayer estuvo vigente esto, o a partir de este momento ya está cobrando 25 centavos. Pero, y decía, bien alertaba el contertulio, esto se pudo haber evitado. Y créanme, oyentes, televidentes, yo tengo una sensación de absoluta desazón. Porque esto se pudo haber evitado si se tomaba una decisión como lo que aparentemente va a ocurrir. Una decisión más pensada, más meditada, más dialogada, más socializada con los sectores que iban a ser los involucrados. Porque yo creo, y vas a coincidir conmigo, contertulio, probablemente habrá oyentes y televidentes que no coincidan con esta visión, y por tener esta visión, cuando se anunciaron las medidas económicas,
a nosotros, como es usual, ¿no? Nos empezaron a etiquetar en un sentido o en otro. En un sentido o en otro. Cuando se anunciaron las medidas, nuestra postura y nuestra opinión, que no es más que eso, ¿no? Apenas una opinión de dos periodistas, nuestra opinión, coincidimos en eso, es que el tema de los subsidios es un debate que se tiene que hacer. El tema de los subsidios es una decisión que debe ser analizada, que debe ser tomada por el gobierno, por los gobiernos, no solamente por Moreno. Debió haberla tomado antes Correa y antes debió haberla tomado Gutiérrez, Palacio, los presidentes que hemos tenido. Y seguramente en el futuro la tomará alguien. El subsidio al gasto de uso doméstico, por ejemplo, es un debate inagotable en este país y en algún momento alguien tiene que tomar una decisión respecto de los subsidios, que creo yo no necesariamente benefician a quienes más lo necesitan. El subsidio del gasto de uso doméstico termina beneficiando a las clases más pudientes también de la economía y termina siendo una forma de generar una actividad ilícita en las fronteras que es el contrabando. Y de esto se ha hablado un montón de veces. Pero bueno, el tema del gas no lo han tocado los gobiernos porque, claro, tiene un costo político muy grande. Yo sí quisiera saber cuál es el perjuicio, pero con cifras frías del contrabando. Del contrabando, porque, o sea, se habla mucho del contrabando, pero finalmente no se establece ¿cuánto pierde el país por eso? ¿Qué nivel de pérdidas le significan al país? O claro. sea, porque me parece a mí que finalmente el grueso del subsidio está en el territorio nacional, o sea, en ciudades como Quito, Guayaquil, como Cuenca, como Puerto Viejo, como Ambato, donde hay, o Santo Domingo, donde hay un importante parque automotor. O sea, hablamos de Quito, una ciudad que tiene hoy más de 500,000 de vehículos con tertulio. O sea, me parece que el grueso del subsidio se concentra en las grandes ciudades. O sea, lo que se pueda fugar por la frontera me parece que comparado con el nivel de consumo y el costo del subsidio que le significa al país en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo, Ambato, etcétera, me parece que es marginal. Sí, ahora, sí. Es verdad, hay que combatirlo, pero si se está yendo tanto combustible por la frontera, quiere decir que tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional no están haciendo su trabajo. Claro, digo, Claro, esa es la otra discusión, pero yo decía con Tertulio, a ver, si los subsidios hay que revisarlos como en lo personal, yo sí creo que hay que revisar los subsidios, yo sí creo que hay sectores que se benefician de modo irregular de subsidios que deberían llegar a las clases más populares de la República. En eso estamos de acuerdo. Creo que en ese debate tú y yo estamos de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. No es posible que en este país, existiendo ahora, por esto me van a decir que soy un resentido social, ya lo estoy viendo venir. No es posible que ahora existan patios de venta de autos Maseratis y que esos Maseratis den en el tanque con $2 de súper, como ocurría hasta hace un año y medio atrás. O sea, eso es injusto, es verdad. O sea, ¿cómo puede ser posible que el país, que el Estado, que todos los ciudadanos subsidiemos un galón de combustible súper de $2, como era en el pasado, para que una persona que tiene para comprarse un carro de más de $100,000 llene su tanque? O sea, eso sí es un absurdo. Creo yo que también pasa un auto de 40, de $50,000 con tertulio, creo, y por eso me parece que el mejor ejemplo que... no era el mejor ejemplo el que puso Martínez, ¿no? O sea, si tienes para comprarte un carro de $40,000... Tienes plata. Tienes plata, loco, o sea, perdóname. Estás hablando de la mitad de lo que te cuesta una casa. La clase media no tiene para comprar un carro de 40. Claro, a ver, el valor de un carro familiar es de cuánto, de 15, $20,000. Sí, entre 15 y $20,000, no más allá de eso. Exactamente. Hay gente que hace un esfuerzo, pero sobrehumano, para comprar un carro de $30,000. Claro. Endeudándose a 5 años, porque hasta 5 años te suelen dar las casas automotrices. Pero haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de tener un carro más grande, un carro más que cómodo, le permita más... una camioneta para viajar con la familia, probablemente, vacaciones, sí, cosas por el claro, estilo, ¿no? De acuerdo. Sí. Pero, yo estoy de acuerdo contigo, y nosotros lo conversamos acá, que la masa, que la gran mayoría de gente cubra un subsidio, y lo poníamos como ejemplo también, en Quito con Tertulio, ¿cuál es el porcentaje de gente que usa auto propio, o que usamos auto propio, y cuál es el porcentaje de gente que usa transporte público? Por supuesto. Es 70-30, entonces de ese 70%, no puede ayudarnos a nosotros a llenar el tanque de combustible. O sea, en eso creo que estamos clarísimos. Lo que hablábamos nosotros era del momento. O sea, hoy decides quitar el subsidio a los combustibles cuando también estás desvinculando a miles de personas del sector público y cuando el sector privado también está despidiendo a un montón de empleados. Entonces,
aparte del impacto que significa para el bolsillo el incremento de los combustibles a propósito de la eliminación del subsidio, le estás dejando sin trabajo a la gente. Eso era lo que nosotros estábamos contextualizando, pero que mucha gente creo que no entendió, ¿no? Sí. Que es el momento económico que estás viviendo. De acuerdo. Ahora, yo te digo, yo partiendo de ese concepto, y repito, es una opinión absolutamente personal, partiendo del concepto de que hay que debatir el tema de los subsidios, hay que debatirlo, que ese tema fue una asignatura pendiente no solamente de los 10 años de Correa, sino de los gobiernos anteriores. O sea, ampliemos un poco la visión. Que Correa pudo haberlo hecho con todo el capital político que tenía y por esos picos tan altos que tenía, sí. Te tengo información. ¿Qué información? El precio de la ecovía del transporte municipal es de 25 centavos. Perfecto, sí. Justamente la señorita coordinadora le pedí que cruce al frente. Ah, ¿también le pediste? Sí, tú también le pediste. Igualito, le pedimos al mismo tiempo. O sea, tienes el mismo informante. Sí. Tenemos a la misma zapa. Tienes el mismo informante, ¿ah? Olger Moreira también me había escrito al Twitter, me decía, en San Juan de Calderón en el bus que voy me cobró 25 centavos, pero en cambio, Lenin Plasencia me escribió y me dijo, buen día, están cobrando 35 centavos el alimentador de Zavala, el Labrador, aduciendo que todavía tienen tickets anteriores de 35 centavos. Esas son las irregularidades que no se pueden hacer. O sea, hay que poner ahí orden, ¿no? No sé si en No, este no le caso pague, será no le pague. el municipio a través de la El agencia de municipio. tránsito. Es el municipio. O la autoridad competente, pero que ponga en orden ese tema para que no haya cooperativas que, sobre pretexto de la falta de información, sigan De cobrando acuerdo. el valor anterior. De acuerdo, así que, ojo, 25 centavos. Retomo lo que estaba diciendo. Tienes la necesidad de debatir el tema de los subsidios. Y yo quiero ratificar algo que inclusive ayer en las entrevistas lo comentamos con Hugo Villacrés y la semana anterior también lo habíamos mencionado. Se lo dijimos a la ministra de Inclusión Económica y Social la semana anterior que también nos acompañó. Yo sí siento y creo yo que a la larga todo lo que ha ocurrido termina dando la razón a esta modesta opinión de quienes habla, en el sentido de que esta medida que fue adoptada respecto del subsidio a los combustibles, de la eliminación del subsidio a los combustibles y de la liberalización de los precios de las gasolinas extra y ecopaís y del diésel para uso automotriz, fue una medida netamente fiscalista. No era una medida, claro, dentro de los objetivos se ha planteado el combate al contrabando. Dentro de los objetivos se planteó el debate respecto de que los subsidios no llegan a quienes más los necesitan. Sí, dentro de los objetivos. A mí me invita a pensar esta decisión, la anterior y esta, de volver a foja cero todo y empezar recién un debate para poder diseñar un decreto ejecutivo que implique el establecimiento de una política de subsidios que permita que estos subsidios lleguen a las clases más populares. A mí me invitan a pensar que esa decisión, señores, no fue socializada, no fue meditada, no fue trabajada, no tenía ese fin que nos dicen algunas autoridades del gobierno, sino que fue una decisión netamente fiscalista porque hay dificultades económicas en la caja fiscal. O sea, eso es lo que a mí me invita a reflexionar, porque no entiendo, realmente, no entiendo cómo el país ha perdido 11 días de paralizaciones. Hay cálculos de pérdidas inconmensurables a nivel económico. 1.600 millones de dólares según la nota de Expreso. Algunos, otros dicen 3.600, ¿ah? Otros le elevan casi al 3% del Producto Interno Bruto. A eso súmale las pérdidas de vidas. Súmale las pérdidas de vidas, que no sabemos cuántas personas mismo fallecieron. Unos dicen que 7, otros dicen que 8. La otros dicen Defensoría que del Pueblo dice 8. Sí. Los indígenas dicen que 10. Mira tú. Los detenidos, los destrozos los heridos, de Quito. los destrozos. O sea, ¿se dan cuenta? Yo me pongo a pensar, ¿esto se pudo haber evitado? Sí, sí se pudo haber evitado. Porque yo creo que, tomándole la palabra al señor presidente de la República, de que se trata del gobierno del diálogo, esta medida en particular debió haber sido dialogada, consensuada, conversada con todos los actores sociales. A mí me quedó claro que, por ejemplo, este tipo de medidas y otras vinculadas al ámbito económico, pese a que este año continuó con el proceso del diálogo anunciado, promovido por el gobierno, no fueron invitados los indígenas, porque eso se lo dijo Jaime Vargas al presidente de la República durante la instalación de la sesión del domingo. Sí, les dijo, antes nos dijeron que la patria ya es de todos, hoy que es del gobierno de todos, pero que es un gobierno que le ha dado la espalda al pueblo, dijo Jaime Vargas en su intervención, ¿no? Dijo, y un gobierno que no gobierna de frente a su pueblo, no está haciendo bien las cosas, negando precisamente
esa posibilidad, ¿no? O sea, Jaime Vargas... de que no hubo diálogo. Claro, Jaime Vargas dice que los ministros no contestan las llamadas. Por ejemplo. Ya. Los ministros no contestan las llamadas, que el presidente dispone otra cosa y que los ministros hacen otra cosa. Eso también dijo Jaime ¿Sabes Vargas. a mí que me llamó mucho la atención sobre el ofrecimiento del edificio de UNASUR para que sea la universidad? Eso me llamó muchísimo la atención, pero esas son cosas que, por ejemplo, los medios no las dicen, las invisibilizan. Jaime Vargas dijo, presidente, usted ofreció la universidad en el edificio de UNASUR. La Universidad Intercultural. Se les pregunta a sus ministros y nos dicen, no, el presidente como que se emocionó y lo dijo. Eso dijeron, esa palabra utilizaron. Wow. Esa frase. O sea, perdóname, pero ahí haces un tremendo ofrecimiento, no lo cumples, pues, me parece que, o sea, ¿dónde queda la palabra? Sí, ¿no? pero no solamente eso, porque en ese, el seguimiento. en ese tema, en ese tema en particular, yo sí creo que los ministros tienen razón, ¿eh? Lo tuvimos, a ver, aquí tuvimos a Quinto Lucas, tuvimos a ministros Paola tienen razón. Pavón, hablando de que hay documentos que, digamos, lo que avalan es el retorno del predio a poder del Consejo Provincial. Hemos estado, créannos, detrás del canciller en infinidad de ocasiones para ver si es que acepta una entrevista para hablar sobre cuál va a ser el destino, el futuro y cuál el desenlace también de este tema, de la utilización del predio donde esté el edificio de UNASUR, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta, ¿no? No. Hemos no pedido sé. la entrevista Todavía con no. José Valencia hace muchísimo tiempo atrás. Sí. Para saber, para contrastar lo que nos No. ha dicho Quinto Lucas, lo que nos dijo Paola Pavón y cuál es el criterio del canciller. Claro, y si es efectivamente como se ha planteado, ¿no? De que el presidente se emocionó y no podía, no, el gobierno central no puede disponer así nomás el uso del edificio. Pero digo, son cosas que se mencionaron. Digo, al final me quedo con esa sensación de que se tomó una medida económica, amigos, amigas, con Tertulio, se tomó una medida económica que iba a tener efectos muy complejos en la economía y nosotros lo dijimos al día siguiente del anuncio. Esta medida iba a tener efectos muy complejos. Yo no tenía idea, créeme, y creo que nadie ¿Del desenlace? imaginaba lo que iba a pasar. Los 11 días de inestabilidad social tremendos, en los cuales el país estuvo bloqueado. Yo no recuerdo un escenario similar, no lo recuerdo. No tengo en la cabeza un escenario similar en el cual 11 días consecutivos el país haya estado parado, prácticamente parado. Matizado además por actos vandálicos, matizado por episodios que ya lo vamos a comentar porque eso quedó ayer en el tintero, episodios como el del incendio de la Contraloría, por ejemplo, matizados además por la brutal represión de la fuerza pública contra manifestantes Y una también por la violencia excesiva violencia de vándalos contra los propios ciudadanos y contra la misma fuerza pública. O sea, hay que balancear las cosas. Yo creo que el análisis tiene que ser integral, amigos y amigas. El análisis, a ver, cuando uno hace un análisis y desde la opinión es muy difícil separarse de un sesgo, porque de suyo una opinión tiene un sesgo, pero sí tratar de ser lo suficientemente serios en el análisis y evaluarlo con cabeza fría. Yo quiero insistir, al final del día, pese a lo que pasó el día de ayer y a lo que justamente Nelson Erazo nos decía en la entrevista, hubo una victoria. Yo creo que no es una victoria. No, pero... Yo creo que es una derrota. El país ha perdido. Y a mí me parece que es una victoria temporal, porque hay que esperar a ver cuál es finalmente la redacción y el texto del decreto definitivo, porque este que deja sin efecto el 883 viene a ser un decreto temporal. O sea, va a haber un nuevo decreto. Va a haber un nuevo decreto y va a haber una decisión que debería ser consultada, que debería ser socializada, que debería ser pública. Ayer, acuérdate lo que nos dijo Hugo Villacrés, ¿no? De que incluso el propio Fondo Monetario Internacional no midió los riesgos, o sea, no midieron las posibles consecuencias de la aplicación de este tipo de medidas en el Ecuador. Sí. Y creo que esto tiene que ver mucho con el descontento que generaron, más allá de una serie de relatos y de narrativas que ahora mismo están tratando de imponer o de posicionar, de que se trataba de un intento de golpe de Estado, porque después de estos episodios siempre empiezan a generarse hipótesis y a imponerse una verdad, ¿no? Lo mismo ocurrió después del 30S, recordarás tú. O sea, al siguiente día el oficialismo en esa época, liderado por Correa, empezó a hablar de una intentona golpista. Después se conformó una comisión que se inventó este concepto del golpe blando.
Y ahora pasa exactamente igual, o sea, después de la revuelta de esta manifestación indígena que duró más de 11 días, que empezó siendo un paro de transportistas, donde se sumaron también estudiantes y otros sectores sociales, ha empezado un proceso de cacería de brujas, ¿no? Sí. O sea, yo quisiera ver cuántos de los líderes que estaban en las calles, de los cabecillas que estaban en las tomas de la Contraloría, en los incendios, en la toma de Teleamazonas, en el incendio del bus de Teleamazonas, en la toma de Diario El Comercio, cuántos de esos que estaban en las calles provocando y promoviendo el caos y la anarquía están detenidos, más allá de los, creo que 12 o 13 de que estuvieron en la Contraloría, pero ahora mismo, digo, lo que hay es un direccionamiento del sistema judicial hacia una corriente política y a una tendencia política. O sea, los asambleístas que estuvieron desaparecidos durante todo este periodo de caos, no sabíamos dónde andaban, ¿no? ¿Qué hacían? Ahora quieren señalarle como el responsable único a Litardo, pero Litardo dice, yo me reuní en varias ocasiones con los jefes de las bancadas. Litardo no es el único responsable. No es el único responsable. Sí, ciertamente es el líder de la asamblea, sí. Es la institución como tal, pero es son institución, 137. sí. Litardo Son no es el único 137. La asamblea es una institución, no es una persona. No, Litardo no es la asamblea no es Litardo. Él es el presidente, ciertamente, pero la asamblea no es Litardo. Allá hay más responsables. Aparecen ayer. Y lo primero que se les ocurre decir son los correístas. O sea, y digamos, es del mismo libreto en todos los productos de comunicación que yo vi en los noticieros del Ecuador. Pero de una, ¡pum!, son ellos. Sin pruebas, sin evidencias, sin contrastar, pero escuchemos, sin absolutamente nada, son ellos. Pero escuchemos un ratito, que hay algo que tiene que tomar en cuenta la opinión pública. Por eso digo, estos análisis tienen que hacérselos con cabeza fría. Ayer en esos mismos noticieros, y a propósito de las notas que se hicieron respecto de las reacciones de la clase política representada en la Asamblea, la rueda de prensa del presidente de la Asamblea, donde descartó el escenario de la muerte cruzada, habló de que prefería que le digan que le digan otra cosa, que le señalen golpista. Que le digan presidente cauteloso, okay. Yo entiendo, a que le digan golpista irresponsable. Y yo suscribo tus palabras, la responsabilidad no es exclusiva de Litardo. Litardo tiene una posición y está en su derecho, sino que hablamos de la corresponsabilidad de la institución Asamblea. Y se hablaba que los asambleístas de la Revolución Ciudadana lo que buscaban era el golpe de Estado, que se lo destituya al presidente de la República. Señores, vamos a suponer que es así. A ver, es público que los 32 legisladores de este sector político vinculado al expresidente Rafael Correa planteaban justamente un escenario a través del cual se convoquen elecciones anticipadas. Ese es el escenario que habían planteado. Eso es público. En la Asamblea Nacional, señores, en la función legislativa las cosas se resuelven con votos. En la Asamblea no había votos para ese escenario. Eran 32 votos. ¿Contra cuántos? Contra 105 votos. Claro. La Asamblea está conformada por 137 parlamentarios, no por 32. No pasaba de un debate en el que se escuchan discursos. Punto. Nada más. Punto. Y de la aprobación de una resolución tibia respaldando la democracia. Eso iba a pasar. Pare de contar. O sea, no pretendamos ir más allá pretendiendo justamente poner en la opinión pública un frame para descalificar a una corriente política con la cual seguramente no comulgan. Y están en su derecho. Yo mismo en lo personal, yo no estoy de acuerdo, no estaba de acuerdo con los escenarios planteados por ese sector político, pero están en su derecho, es su forma de pensar. Pero señores, en la actividad política, en las decisiones que adopta la función legislativa, se requieren votos. Cuando destituyeron inconstitucionalmente a Abdalá Bucaram, y yo le pongo así, en mayúsculas, inconstitucionalmente, a Bucaram lo destituyeron inconstitucionalmente, sin fórmula de juicio, sin derecho a la defensa, con apenas 44 votos. En el Congreso Nacional, durante el 5, 6 y 7 de febrero del año 97. ¿Por qué lo destituyeron? Porque había votos en el Congreso. Cuando destituyeron a Gutiérrez, en el año 2005, 20 de abril del año 2005, ¿saben qué pasó ese día? Había votos. ¿Por qué? Llegaron a la sesión en el hall del Banco Central donde sesionaba el Congreso Nacional y el presidente era Omar Quintana. Como ya estaba todo armado y había mayoría de votos, llegaron, desconocieron a Omar Quintana, se salieron de la sesión y se fueron acá al auditorio de Ciespal. Una mayoría de legisladores que se autoinstaló, se autoconvocó esa mayoría. Se instaló en el auditorio de Ciespal.
dirigidos por Cintia Viteri, que era diputada socialcristiana en aquel tiempo. Y se inventaron una causal inconstitucional. Nos guste o no nos guste, así fueron las cosas. A Gutiérrez lo destituyeron inconstitucionalmente, invocando la causal de abandono del poder cuando Gutiérrez estaba despachando en Carondelet. Eso le he dicho un montón de veces. ¿Por qué? Porque había votos. Para una situación de inestabilidad política hoy, a propósito de esta conmoción social, señores, no había votos. No había votos. Eran los 32 de la Revolución Ciudadana versus otros 105 legisladores de otras vertientes políticas que públicamente expresaron que no estaban de acuerdo con un escenario de muerte cruzada, de cesación del presidente, de convocatoria y elecciones anticipadas. Públicamente lo dijeron. Entonces, cuando yo escucho que arremeten contra una determinada vertiente política, como que esos 32 votos eran los claves para eventualmente ubicar este escenario de destitución del Ejecutivo, de cesación de la Asamblea, de muerte cruzada, de convocatoria anticipada de elecciones, señores, están faltando a la verdad. O sea, lo que sí se vio es un absoluto desentendimiento de la institución, más allá de que un bloque, ¿no? Y varios legisladores de ese bloque pedían una convocatoria urgente a sesión de pleno, pero lo que sí se notó, digo, es un desentendimiento total. Pero yo sí, claro, me sigo preguntando, y eso preguntábamos cuando conversábamos con Vilma Andrade, le preguntamos a Héctor Muñoz, a los legisladores con los que pudimos contactarnos, ¿no? A César Solórzano. ¿Qué podía hacer la Asamblea si precisamente, como tú bien señalas, no había los votos? Ahora, digo, con lo que está sucediendo ahorita, y a propósito de un mensaje que me acaba de llegar, me parece que la estrategia es clave, ¿no? Lo que está pasando en este momento. Hay gente que dice, ¿cómo comparan lo que pasó el 30S con lo de ahora? Pues es muy similar, es muy similar. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como ocurrió después del 30S, ahora también vienen los procesos judiciales. Entonces, ustedes ahora mismo, señores, tienen a la legisladora Gabriela Rivadeneira, a la legisladora Soledad Buendía, al legislador Carlos Viteri, 3 legisladores titulares, y al asambleísta suplente Luis Fernando Molina, refugiados en una embajada. Esos, por el momento, no van a poder sesionar este miércoles. Desactivas o desarmas de alguna manera con Tertulio al único bloque que en este momento, desde el legislativo, te hace oposición al gobierno. Y que podría promover, por ejemplo, un proceso de investigación de responsabilidad política por la represión en contra de los ministros del Interior y de Defensa, por ejemplo. Entonces, la estrategia va por ese camino. O sea, yo sí coincido con el mensaje que acabamos de recibir. O sea, esto es mucho más grande, esto es mucho más amplio. Me parece que no están dando puntadas sin hilo en este momento, ¿no? En el gobierno y en todas las instituciones públicas del Estado. La evidencia está, ¿no? Ahí tenemos una prefecta detenida, una exalcaldesa detenida, el secretario ejecutivo del Movimiento Revolución Ciudadana o Fuerza Compromiso Social, también refugiado en esta sede diplomática, tengo entendido, por lo que acabo de ver en una publicación en Twitter, ha sido allanada también la sede del movimiento. Hay información confirmada de la Fiscalía. Entonces hay una estrategia que es muchísimo más amplia, ¿no? Creo que eso tampoco podemos dejar de analizar y dejar de ver en este momento. ¿Qué va a pasar después? No lo sabemos. No lo sabemos qué va a pasar después. Sí, desde el punto de vista político, por lo menos yo les planteo eso. O sea, ahora tienes a 3 legisladores que están refugiados en una embajada y que lo más probable es que no puedan volver a sus curules, ¿no? Y sean tres curules que pierda la bancada, porque dependiendo de la orientación que tengan sus alternos. Claro, porque hay legisladores de la Revolución Ciudadana que no les han dejado actuar a sus alternos porque sus alternos responden a los intereses de Alianza País. Y así ha pasado. Me preguntaban justamente si deberían actuar los alternos. A ver, ellos siguen siendo legisladores, los titulares siguen siendo legisladores, no han perdido su condición de tales. Hay una serie de mecanismos a través de los cuales pierden su condición de tales. Mientras tanto, el alterno sigue siendo alterno. Y si el titular no le principaliza el alterno no puede actuar.
O sea, así funciona dentro del desarrollo de estos acontecimientos. O sea, si en la sesión de mañana miércoles no están Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Gabriela Rivadeneira, Carlos Soledad Viteri. Buendía, Carlos Viteri, si no están ellos, sus alternos para que actúen tendrían que ser principalizados por los titulares. O sea, el titular tiene que emitir una comunicación, una misiva principalizando al alterno. Yo no sé si eso vaya a ocurrir, pero digo, son escenarios que ahora mismo se plantean. Ahora, no sabemos cuál es la situación de Virgilio Hernández, ¿ah? Ayer se dijeron una serie de cosas. Él está en la lista de las personas que están refugiadas en la embajada. Así está. Bueno, dice el gobierno de México brinda protección, no habla Sí, ni sí, de pero refugio sí está en ni la de lista. asilo. Está en la Porque lista, sí. no lo había visto ayer en la Está lista. Virgilio Hernández, está Luis Fernando Molina, está Soledad Buendía, Edwin Jarrín, Carlos Viteri, Tania Pauquer, está me parece que un abogado de la prefectura, que se me escapa el nombre. Sí. Déjame ver el nombre del abogado de la prefectura, que lo tengo por aquí. Y esto- Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez. Es y- el abogado de la prefectura. ese es el A ver, sobre es síndico de la prefectura, Sí, ¿no? sobre Virgilio Hernández ayer se dijeron un montón de cosas, que había sido detenido. La fiscalía aclaró, fue la fiscalía la que aclaró que no hay ningún tipo de orden de detención ni de acción contra Virgilio Hernández, o sea, de detención, porque ayer sí hubo un allanamiento a la vivienda de Virgilio Hernández. Y sobre eso, yo sí lamento lo que ocurre y suscribo, pero como el que más. Un tuit que ayer escribió el periodista Esteban Ávila. Oye, otra cosa a propósito de lo de Virgilio. En el caso de Gabriela Rivadeneira tengo entendido que tampoco hay una orden de detención, No hay orden. pero también fue allanada a su casa. ¿Cómo te explicas eso? Yo no sé. También fue allanada a su casa. Yo no sé. A eso iba. Y suscribo lo que decía Esteban Ávila ayer en el Twitter. Que el altísimo tribunal o la altísima Corte Suprema del Twitter ya sentenció. Resulta que ayer la cuenta Twitter de la Fiscalía devela el allanamiento a la vivienda de Virgilio Hernández y publican una única fotografía donde se ve un pasaporte, se ven unas tarjetas de crédito, unas tarjetas de débito, lo cual también ya genera un montón de cosas. O sea, ya no se puede tener una tarjeta de crédito porque hasta por eso estigmatizan a la gente. O sea, no vamos a los debates de fondo. Unos teléfonos celulares, por ahí un cuaderno, una cédula y para de contar. Esa fue la fotografía que difundió ayer la Fiscalía públicamente. Y una credencial del Ministerio del Interior Y que una- también causó revuelo. ya, ¿Qué revuelo hace ahí. con una credencial? Revuelo. ¿Qué tendría ahí? ¿Qué sé yo? Revuelo. ¿Ya? Resulta que ayer se viralizó en Twitter una fotografía de unos fajos de dinero distribuidos sobre una cama. Billetes de 20 además. Yo no tengo idea cuánta plata habrá habido ahí. Habrá habido 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. No tengo la menor idea. A mí no me corresponde decirlo. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que ese tipo de cosas terminan pulverizando la presunción de inocencia que toda persona tiene que tener. Y señores, yo sé que habrá gente que no va a coincidir conmigo, porque lamentablemente estamos en un momento en el cual la cabeza está tan caliente de lado y lado, y tenemos una sociedad tan polarizada, que resulta que de un lado o de otro queremos acabar al adversario. Y si el adversario resulta que es investigado, ya lo estamos acusando de corrupto, de lado y lado. En este caso es peor porque les estás acusando de terrorismo, De todo. de todo. sabotaje, de narcotraficantes, o sea, les estás soltando una serie, a ver qué te resulta. Sí, y yo Pero como- lanzas una serie de Sí, 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 acusaciones. sí, sí. Y yo como he venido diciendo a lo largo del tiempo, señores, desgraciadamente en este país no hay sed de justicia, sino hay sed de venganza. Hace rato. Hace rato. Eso no es reciente. No es reciente. Señores, los episodios del 30 de septiembre del 2010, yo también siento que generaron una sed de venganza y no de justicia. Yo creo que se cometieron muchísimos excesos. Yo siempre planteo a los oyentes y a los televidentes mirar con cabeza fría las cosas, los escenarios y también voltear a ver los errores que se pudieron haber cometido en la década anterior, que se cometieron y se cometieron muchos. Así como hubo virtudes, que yo no soy de aquellos que piensan que todo lo de la década de Correa fue bueno o fue malo, o viceversa. Yo creo que hubo cosas muy positivas con las cuales en lo personal comulgo plenamente y también creo que hubo cosas muy negativas.
Y una de esas fue, por ejemplo, esas heridas que quedaron abiertas fruto del 30 de septiembre del 2010. Porque yo sí creo que hubo gente inocente que fue perseguida a mansalva. Hubo gente inocente, estoy convencido de eso. Y eso hemos hablado un montón de veces. Yo siento que hoy estamos en un momento en el cual, insisto, se busca venganza y no justicia. Se ha pulverizado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Y se ha pulverizado el debido proceso, porque mira lo que tú acabas de decir. Allanan el domicilio de un ex legislador que no tiene orden de detención. Allanan el domicilio de una legisladora que no tiene orden de prisión. Y que tienen, en el caso de Gabriela Rivadeneira, Tiene inmunidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ayer presentan un montón de gente. Los odiadores de siempre presentan la fotografía con la cama, con unos billetes ahí, diciendo que esa es la prueba de que de la corrupción, que no sé qué, que no sé cuánto. A ver, y dentro de esa ola se suben periodistas. Entre los $5,000 en billetes de 20 en la cama de Virgilio Hernández y los 6,000 del préstamo de Correa son 11,000. Les faltan como 69,999,000 yo no sé. dólares para recuperar lo perdido por la corrupción, ¿no? Ve con Tertulio, yo no sé. y yo insisto, no sé, no lo sé. Yo no puedo afirmar nada en uno en otro sentido, y por Dios, o sea, ¿qué nos está pasando a los periodistas? ¿Qué nos está pasando? Que somos jueces, pues, ¿dónde somos nos jueces perdimos? y fiscales, o sea, ¿Dónde nos perdimos? Sobre pretexto de las libertades, tú en un micrófono, en un titular o en una cámara de televisión puedes acusar de corrupto, de delincuente, de narcotraficante, de terrorista, a quien te dé la gana, porque para eso te faculta la libertad de expresión. Siempre y cuando te ubiques en la vereda en la que tienes que ubicarte en ese momento. O sea, estamos viviendo un momento de locos, estamos viviendo un momento de locos. Yo suscribo tus palabras, eso es lo que nosotros hemos venido pidiendo hace muchísimo tiempo atrás, que si hay necesidad de hacer justicia, que se haga justicia, pero que no a través de la vendetta, que no sea venganza. O sea, quieren justicia, perfecto, investiguen todo lo que tengan que investigar, pero con pruebas, pero que no se usen testimonios falsos, que no se hagan cuadernos en viajes de media hora. O que por lo menos aclaren cómo se hizo el cuaderno, ¿no? Claro. Que por lo menos aclaren. Pero o sea, yo no sé dónde nos perdimos, no sé qué pasó, no sé qué está pasando, de verdad, no entiendo. Porque yo quiero insistir en lo mismo que dije ayer y lo mismo que he venido diciendo a lo largo del tiempo, señores. Sí, Gabriela Rivadeneira, sí, Virgilio Hernández, sí, Paola Pavón, sí, Luis Fernando Molina, sí, Soledad Buendía, sí, Carlos Viteri Gualinga, sí, quien sea, son responsables, por ejemplo, de fomentar el terrorismo y la desestabilización del orden constituido. Pues, señores, pruébenlo, y si se prueba, júzguenlos y sanciónenlos conforme establece la legislación ecuatoriana. Oye, pero ¿cuál es la prueba, respetando además? El debido proceso. O sea, digo, a ver, ¿cuál sería la prueba? En el caso de algunos de los dirigentes, yo vi fotos de algunos de ellos el primero o segundo día de la protesta, cuando las cosas todavía no se habían desbordado como se desbordaron a partir del fin de semana. Pero esa ya es prueba para acusarles a ellos. O sea, digo, tú como ciudadano, cualquiera, el vecino, la gente de aquí al lado, cualquiera podía haber salido a protestar. Está en su derecho, ¿no? Claro. Que la Constitución te garantiza. Cualquiera podía haber salido a protestar. El día jueves o viernes de la semana pasada, cuando empieza la protesta, hubo mucha gente que salió y mucha gente que, digamos, nada tiene que ver con la CONAIE o con la dirigencia del transporte. Hubo una marcha hacia el centro aquel jueves. Entonces, que ahí te hayan tomado una foto. Y esa foto constituye la prueba de que tú eres el responsable de lo que ocurrió entre sábado, domingo y los días siguientes. Oye, hubo una fotografía de Héctor Rodríguez y de Viviana Paredes que se difundió largamente, se viralizó el fin de semana, largamente. En donde le responsabilizaban del incendio en la Contraloría. Que ellos se tomaron la selfie después de haber provocado el incendio en la Contraloría. ¿Les consta eso? No sé. Pero les consta que Héctor Rodríguez y Viviana Paredes incendiaron la Contraloría, por Dios. Les consta. O sea, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? A mí no me corresponde, a nosotros no les corresponde decir que fulano, sultano, pengano, perencejo son culpables o inocentes. Eso les corresponde a los tribunales. Eso es impartir justicia, no a los periodistas. Señores, los periodistas no somos jueces, no somos fiscales, no somos agentes de criminalística, somos apenas periodistas. Que tenemos esta posibilidad
de a través de un micrófono ejercer la libertad de expresión, pero que no somos dueños de la verdad, señores. Pero claro, no lo somos. Pero esto No lo somos. pero esto lo dices tú o lo digo yo. Aquí se dice eso. Sí, pero ayer escuché Decepción. otros programas de radio en esta ciudad en donde incluso se entrevistaba a analistas internacionales, ¿no? Que hablaban de una confabulación regional, ¿no? Ya, ¿dónde está la prueba? A eso voy, pero ¿Dónde está la espérate, ¿no? Que Maduro está financiando, que Correa está financiando, que viene desde el exterior el financiamiento. ¿Dónde está la plata? O sea, debe haber las transferencias. ¿Dónde está la prueba? Debe haber el dinero, ¿no? Para comprar la dinamita, la pólvora, no sé, las facturas de la compra de todo el material bélico para la revolución que armaron estos días. O sea, alguna prueba tiene que haber, ¿no? Pero claro, coges y abres los micrófonos y empiezas a decir una serie de barbaridades, ¿no? Una serie de barbaridades. Como también, al mismo tiempo, hablando de que hubo una negligencia sistemática de parte de Yunda y del municipio para dejar en la indefensión a Quito. ¿Cómo pruebas de esa barbaridad? ¿Cómo pruebas de esa barbaridad? La Corte Suprema del Twitter. ¿Qué belleza que es este país? No, te juro, la libertad de expresión te da para decir cualquier cantidad de estupideces cuando te abren un micrófono. Y no solo la Corte Suprema del Twitter, la Corte Suprema en algunos medios. Por cierto, me pasan el mensaje, me confirman, desde las 5 de la mañana fue convocada la audiencia oral y contradictoria de formulación de cargos contra la prefecta de Vicencia Paola Pavón en la Corte Provincial de Justicia. O sea, en este momento se está dando esa audiencia, vamos a estar expectantes de lo que se resuelva finalmente sobre el caso de Paola Pavón. Digo, detienes a Paola Pavón y no detienes a Yacu Pérez. Digo, bajo el mismo concepto. O las autoridades del Guayas, ¿no? O sea, no entiendo. Hay videos que circulan donde se utilizaron también volquetas de la prefectura del Guayas para bloquear las vías de acceso a Guayaquil. O sea, estas son las cosas que a mí me llaman la atención, a no ser que en el caso de Paola Pavón se demuestre justamente hechos de terrorismo, de subversión, de sedición, lo que sea. Sí me llama la atención esto. Sí me llama la atención. Vamos a ver cómo se desarrolla esa audiencia. Al final del día, insisto, de verdad, quédense con este mensaje, señores. Los periodistas no somos jueces, no somos fiscales, no somos agentes de criminalística. Los medios no son tribunales, aunque en algunos medios se juzgue. Las redes sociales no son los tribunales, aunque allí se pretenda juzgar. Oye, y otra cosa que se nos quedó en el tintero es, a ver, yo te planteo a ti la pregunta y la misma pregunta a la gente que nos está viendo y escuchando. ¿Cómo haces para que se te queme 4 veces el mismo edificio? A mí una sola vez se me hizo cocolón el arroz. O sea, a mí me parece eso increíble. Increíble. El tema de la Contraloría, increíble. Increíble, tremendo. Me reservo para mañana un comentario que escribí ayer en Twitter y que lo voy a compartir con los oyentes. Antes de empezar la primera entrevista con Pablo Zambrano, siempre Pablo Zambrano atendiendo nuestras invitaciones, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Porque estos 11 días de gran tragedia para el país, de pérdidas humanas, de pérdidas materiales inconmensurables, se ha sentido una serie de cuestiones, digamos, muchos ecuatorianos han develado lo que son, ¿no? Racistas, regionalistas, xenófobos, homofóbicos, etcétera. Yo escribí ayer en Twitter y lo comparto con los oyentes. Nací en Ambato y tengo raíces manavitas. Yo nací en Ambato, tengo raíces manavitas. Mi padre es zambateño, mi madre portovejense. He vivido en mi tierra, en Ambato, en Puerto Viejo, en Guayaquil y en Quito. Aborrezco y reniego de los discursos regionalistas, separatista, clasista, homofóbico. Me faltó poner xenofóbico o xenófobo. Y esta crisis sacó lo peor de eso. Para mañana lo vamos a reservar y vamos a profundizar en esto porque resulta que ayer una subdecana de una de las universidades más emblemáticas de la ciudad de Guayaquil expresó todo su racismo, su clasismo, su regionalismo y fue tan atacada que se vio obligada a eliminar su cuenta de Twitter. No, Twitter canceló su cuenta. Por la cantidad de denuncias que recibió. No es yo pensé que había eliminado. Y después, claro, necia como es, volvió a abrir otra cuenta. Qué horror. Te juro que estoy horrorizado. Pausa en la primera hora. ¿Qué será lo que les enseñan a los pobres estudiantes de Yo esa no chica, sé. ¿no? Y es una de las universidades más emblemáticas de Guayaquil. 7:04, pausa en la primera hora. Al volver, Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción.